Nosotros les hablaremos de Auguste Comte. Bueno, él es una persona muy importante ya que él es considerado el padre de la sociología. Él fue discípulo de Simon Saint, que influyó bastante en sus pensamientos. Comte nos dice que la evolución de las sociedades está marcada por el progreso de sus conocimientos. Y bueno, de aquí se deriva lo que es su teoría de los tres estados. Nos dice que todos los campos del conocimiento han pasado por estos tres estados. El primer estado es el estado teológico o ficticio, como lo llama él. Bien, en este estado predomina lo que es lo sobrenatural y hay una falta de intelectualidad, según Comte, y nos habla que este estado solo es un estado provisional. El segundo estado es el estado metafísico o el estado abstracto. Aquí ya lo que predominan son las ideas, pero son ideas, simplemente ideas vagas. Se centra en la subjetividad. Este simplemente es un estado de transición. El tercer estado es el estado científico o positivo. Bueno, aquí en este estado nos habla de que ya bajo la que es la observación y razonamiento científico, se puede llegar a crear leyes sociales. Esto se podría decir que es el inicio del positivismo. Comte normalmente nos va a hablar de tríadas y nos dice que la civilización también pasa por un proceso de tres etapas, que la primera es la teológica militar, la segunda época ya sería la metafísica y la tercera y última sería la industrial y científica. También la actividad humana la divide en tres: en conquista, defensa y trabajo. El positivismo de Augusto Comte. El positivismo es un sistema filosófico que considera que no existe otro conocimiento que pueda provenir de hechos reales verificados por el sistema científico o método científico, negando la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente de conocimiento. Se podría decir que el conocimiento científico debería ser reconocido como el único conocimiento. Un ejemplo sería cuando le enseñas a un niño sobre la lluvia, que en realidad tiene un ciclo que se puede decir que es casi infinito, que está en el lago, el sol la calienta, el agua cuando se calienta mucho se llega a evaporar, el vapor llega a la nube, se puede mover a cualquier lado que se transporte, ya que ese vapor es más ligero y se puede mover con la corriente del aire. En la nube se puede condensar por la baja temperatura y hace que el vapor se una haciendo gotas, y cuando cae en lluvia, que es las gotas que caen, y esa agua se puede ir otra vez a la laguna y el ciclo se vuelve a repetir. Y según Comte, las características principales del positivismo son, agarré tres porque hay muchas en internet que encontré. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utiliza. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia, y el método de la ciencia es el único válido. Karl Marx. Pensador, socialista y activista revolucionario de origen alemán. Su aporte a la sociología de la educación se deriva de su teoría de las ideologías, de la burocratización del Estado y del saber, de la relación que establece entre educación y trabajo y su crítica de la pedagogía burguesa y de la enseñanza liberal. Teoría del conflicto. Da paso a relaciones entre obreros quienes forman la fuerza de producción que la intercambian por un salario y burgueses quienes controlan los medios de producción, talleres, fábricas, etc. Desarrolló algunos aspectos referentes a la educación, trabajo de los niños y escolarización. En el primero de ellos, la situación de explotación que sufren mujeres y niños en las fábricas y empresas. Ante tal situación, el Parlamento inglés estableció como obligatoria la enseñanza hasta los 14 años. Pero dicha ley no se cumplió. Lo anterior, junto con las condiciones de las escuelas, son producto de la desprotección del Estado y la explotación burguesa. Sobre exámenes y burocracia.
Señaló que la burocracia es una jerarquía del saber entre los distintos estratos de la pirámide del poder burocrático, lo cual no está al alcance de todos. En este punto, los exámenes se convierten en la entrada a los privilegios del círculo de la burocracia, restringidos solo para quienes aprueben los exámenes. Aunque el tema de la escuela o la educación no fue algo ampliamente desarrollado, al conocer las proposiciones marxistas se puede reconocer que la educación y la escuela son producto de la superestructura, donde el factor ideológico de la sociedad capitalista busca la reproducción de las condiciones de producción y, con esto, mantener a la burguesía en el poder. Si bien hablar de las aportaciones de Durkheim al campo de la educación es entrar en el pensamiento de uno de los autores que más ha influido en la construcción de la moderna sociología, los cursos que Durkheim dedicó específicamente a la educación representan un aspecto significativo de su obra. Las aportaciones teóricas de Durkheim cobran todo sentido si las interpretamos a partir de su percepción de la realidad social de su época. Es decir, que la sociedad moderna deja de ser percibida desde el optimismo que caracterizaba los escritos de sus primeros teóricos, para pasar a ser analizada como una sociedad del malestar, según Durkheim, un proceso de desintegración y desestructuración social como nunca se había conocido hasta entonces. El objetivo de la sociología durkheimiana es precisamente mostrar la falsedad de los presupuestos teóricos en los que se apoyan los planteamientos idealistas. La educación no puede ser, por tanto, un proceso de descubrimiento, de extracción y conformación de todas las potencialidades que están innatas en el sujeto, pero que es preciso desvelar y liberar de los numerosos obstáculos restringentes. Según Durkheim, la educación es sinónimo de humanización. Como bien dijo Durkheim, el hombre no nace, se hace, pero no en un sentido ahistórico e individualista, sino solo en la medida en que es producto de una sociedad concreta, en un espacio y en un tiempo concreto. La educación no es más que el medio a través del cual la sociedad prepara el espíritu de los niños, las condiciones esenciales de su propia existencia. Para Durkheim, la función fundamental de las instituciones escolares es la imposición de una determinada cultura como auténtica y legítima. Según Durkheim, el ideal del hombre en el que las instituciones educativas pretenden educar no es producto de la voluntad del sistema de agentes de las mismas, aunque éstas parezcan creer que lo han elegido. Por consiguiente, la práctica educativa constituye una tarea de socialización metódica diferencial. Para Durkheim, las relaciones pedagógicas o educativas son relaciones de dominación. La función del maestro no irá más allá de la función de enseñar. El niño solamente puede aprender a sujetarse o interiorizar la cultura a través del sentido del deber, y el único medio para conocerlo es a través de sus padres y educadores. Bueno, con palabras de Durkheim, el sistema educativo no solo es una sociedad reducida y abstracta, sino el medio a través del cual la sociedad renueva las condiciones de su propia existencia. Max Weber fue un sociólogo alemán nacido en 1864. Dio clases de economía política, escribió 3 libros importantes que se complementan entre sí: la política como vocación, la ciencia como profesión y la sociología de la religión. Así, falleciendo en 1920 a la edad de 56 años. Escribió un ensayo sobre la ética y el espíritu del capitalismo en 1905, teniendo un gran éxito y un gran impacto social en ese entonces. Fue uno de los fundadores de la sociología junto a Marx, Durkheim y Comte.
Es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública gracias a sus grandes aportes. Weber nos introduce en el campo de la sociología científica y este nuevo concepto que es la acción social. Weber es uno de los impulsores más destacados de la teoría de la acción. Según este pensamiento, la acción social es la única realidad social y ésta posee regularidades, que son las que va a estudiar la sociología. Tales regularidades exigen que sean analizadas en términos de explicación causal para poder determinar leyes científicas. Aunque la sociología no puede lograr este tipo de explicación, sí puede analizar la conducta humana partiendo de las generalizaciones, apoyadas en estadísticas y en encuestas. Así se podrán formular leyes que estarán abiertas a la crítica, y estas leyes tendrán que tener una referencia de valores. Siguiendo con esta teoría de la acción social, aquí se afirma que la acción humana es social, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en ella un sentido subjetivo. Social, entonces, es una acción donde el sentido, de alguna manera, mentado por su sujeto o sujetos, está referido a la conducta de otros. En relación a este punto, hay 3 criterios para la determinación del carácter social de la acción. 1. Las personas deben de tener en cuenta el comportamiento y existencia de los demás. 2. Significación. La acción del sujeto debe su valor de signo o símbolo para los demás o viceversa. 3. La conducta de las personas implicadas en una acción social viene influida por la percepción que cada una de ellas tiene de la significación de la acción de los demás y de su propia acción.